socios, directora, funcionarios de la Biblioteca de Guadalajara, público asistente, amigos todos. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Biblioteca de Guadalajara y les quería dar la bienvenida en nombre de la Junta Directiva, agradecerles su presencia, su cercanía y el afecto que nos demuestran con asistir a las conferencias, presentaciones, entregas de premios, conciertos y demás actos que realizamos. Hoy estamos aquí para asistir a la presentación del libro Esta España Nuestra, de Inocencio Arias, quien clausura el ciclo Escritores con la Historia que se ha realizado desde el mes de octubre a mayo. En este ciclo que finaliza, hemos querido dar un amplio repaso a la historia de España, siendo vosotros, los escritores que habéis venido, quienes exponéis la visión de los hechos pasados y vividos en nuestro país, y nos adentráis en detalles sobre temas referidos a vuestros últimos libros y novelas. Hoy nos acompaña Inocencio Arias Llamas, natural de Albós, Almería. Cuenta con una de las carreras diplomáticas más extensas y destacadas de la historia reciente de este país. Ha desempeñado labores diplomáticas en varios continentes y ocupado puestos relevantes con gobiernos de la democracia. Secretario de Estado y subsecretario con el de Felipe González, embajador en la ONU con el de Aznar y portavoz de Exteriores, repetición insólita con los de UCD, PSOE y PP. En la ONU fue presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo. Ha sido director general del Real Madrid. Actualmente colabora en medios de prensa, radio y televisión. El Mundo, Cadena COPE, El Periódico, entre otros. Ha publicado los libros Confesiones de un diplomático, Los 3 mitos del Real Madrid, La trastienda de la diplomacia y muchos otros. Tras el éxito de su último libro, Con pajarita y sin tapujos, vuelve para hacer un certero, ingenioso y en ocasiones socarrón repaso del mundo contemporáneo post-COVID. Inocencio Arias nos recuerda con lucidez e ironía que esta España nuestra está lejos de ser el país de luz y color que nos han vendido. La mentira es ya una seña de identidad. Además, nos reflexiona con su humor característico y sin tomar rehenes sobre la unidad de España, la memoria histórica, los retos a los que se enfrenta la monarquía y el auge y la posterior pérdida de credibilidad de Biden. La ley del embudo y muchas otras cosas de la más rabiosa actualidad. Inocencio, te encuentras en esta biblioteca que, como te hemos estado explicando cuando te hemos recibido en ella, es un centro cultural mayor dentro de nuestra ciudad de Guadalajara, algo muy valorado por todos los ciudadanos. Pues qué mejor sitio para presentar tu libro y venirnos a hablar de esta historia reciente de España. La Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Biblioteca te agradece el que estés entre nosotros. Al final de la exposición y presentación realizaremos un coloquio debate con preguntas de los asistentes, dando paso a la firma de libros. Como siempre, nuestro agradecimiento a la dirección de la biblioteca, a los técnicos, funcionarios y a todas las personas que nos ayudan a llevar todas estas conferencias y actividades que desarrollamos. Acaba un curso, estamos ya preparando el siguiente. Con estas palabras les doy la bienvenida y les agradezco que nos sigan acompañando en nuestras actividades. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿se oye? Sí. Sí, perfecto. ¿Un poco más alto? Sí, por favor. Con los dos. Ahora se oye mejor, me parece. Bien. Estoy encantado de estar en Guadalajara y me ha impresionado lo que me han explicado de la actividad de la biblioteca y de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, y quiero dar las gracias a María Antonia, dinámica, amable y eficaz presidenta de la asociación, a la directora de la biblioteca y a todos ustedes por estar aquí esta tarde a oír unas
modestas reflexiones de cómo está España en estos minutos. Yo este libro tenía dudas de escribirlo cuando la editorial me apremiaba para que lo hiciese, porque aunque la editorial me echó el anzuelo de el mundo ha cambiado después de la pandemia, tienes que hacer algo tú sobre eso, digo que tampoco es tan importante, en fin, seguían insistiéndome, y yo era reacio porque sabía que por mucho que yo sea diplomático y conozca algo del mundo internacional, esto al final acababa hablando de la política española en buena medida, que no pasa en el libro. El libro, 2/3 está dedicado a los temas españoles, desde la monarquía hasta la imagen de España, etcétera, y 1/3 al mundo exterior. Pero un día tuve el desliz de contar en la biblioteca, creo que fue con motivo de este libro, en la biblioteca, perdón, en la editorial, tuve el desliz de contar algo que me acababa de ocurrir a mí en Valencia, porque fue con este libro o con el anterior, cuando la editorial me apremiaba para escribir así, fue con este. Yo iba en Valencia andando de la casa de mi hermano a la casa de una medio hermana que tengo, que es una prima huérfana que acogimos en casa cuando murió el padre, y es como si fuera mi hermana, y como estaba de vacaciones, fui vestido con un pantalón y un jersey, pero no llevaba pajarita, por lo tanto yo era uno más. Con la pajarita ya me delata en todas partes, además soy esclavo de mi pajarita. Cuando voy a un sitio de pajarita, la secretaria del que quiere que vaya, que sea una empresa o lo que sea, me dice, pero me dice el director que se va a ir usted con pajarita. Y yo, sí, por supuesto que viene con pajarita. Bueno, pues yo iba sin pajarita y paso por Valencia, como digo, por una calle muy estrechita, en que había varios coches aparcados encima de la acera, en situación claramente irregular, porque la calle era bastante estrecha. Y había un señor que miraba los coches lentamente, tomaba alguna nota, pero no iba uniformado en absoluto. Entonces yo me quedé pasmado que el tipo estuviera poniendo cosas atentamente a los coches, y me quedé mirándolo, y el tipo me devolvió la mirada y de forma socarrona, como decía María Antonia, me dice: jefe, estoy seguro que se lo ha dicho usted muchas veces. Digo, pues probablemente. Yo pensé que iba a decir, este año vamos a ganar la Champions, el Real Madrid o algo así. Digo, sí, pues seguro. Y seguía andando. Y me dice, pero es que, perdone usted, es que se lo ha tenido que decir a usted 300 veces. Digo, pues sí, probablemente. Y sigo y dice, es usted clavado a Inocencio Arias. Y por si me quedaba algo, dice, el diplomático del Real Madrid. Clavado, me dijo. Bueno, yo seguí, cuando iba 10 metros más allá, eché una carcajada, y el tipo se pasmó de que fuera posible que yo fuera el verdadero Inocencio Arias. Dijo, pero es que es usted, como si hubiese visto a María Magdalena o la Virgen de la Almudena. Pues entonces, cuando yo conté esto en la editorial, fue por motivo de este libro, no sé, por el libro anterior, los dos que yo era reacio a escribir. La editorial me dijo, ¿te das cuenta? Pues tú eres muy famoso. Digo, no, yo no soy famoso. Pero te das cuenta, solo demuestra en Valencia, que tú no vives en Valencia y tal. Bueno, tal, que escribí el libro. El libro arranca con el título de Esta España Nuestra, porque yo fui amigo durante un tiempo, la pobre murió, de la cantante Cecilia, porque esta chica, que era muy simpática, muy buena poetisa, buena compositora, era hija de mi embajador cuando yo era un alevín diplomático, un jovencito diplomático, y estaba estudiando en Argelia. El padre de ella era mi jefe, era el embajador de Argelia. Entonces esta chica venía a Argelia en las vacaciones, entre gira y gira, era muy amable, y era una persona de estas jóvenes que acaba de llegar a la democracia a España, ansiosa de que llegara y de cómo iba a ocurrir, de si la cosa iba a transcurrir de forma pacífica, qué futuro tiene España con la democracia, etcétera, etcétera. Bien, entonces la pobre murió en un accidente viniendo de un concierto que daba en Ponferrada o en Vigo, no sé dónde, el norte. Murió en un accidente en la carretera, estrelló el coche que iba contra un carro. Y yo hago cavilaciones en el libro, en el prólogo, de qué pensaría esta chica Cecilia, que en realidad no se llamaba Cecilia, se llamaba Evangelina Sobredo, su padre era el embajador Sobredo, sobre
lo que está ocurriendo en España. Estaría contenta, como nos quedamos todos cuando llega la democracia, pero seguiría contenta, tendría ciertas inquietudes, vería con alarma ciertos acontecimientos que ocurren en España ahora mismo. El principal, por supuesto, es el tema del separatismo. ¿Cómo lo vería? Y digo que estaría contenta, pero que vería la situación en algunos momentos con una cierta inquietud. Entonces, por eso, a la editorial le pareció bien que le diéramos ese título, porque pensaba que era, imagino, pensarían que el título vende, y la editorial a veces son muy tercas con los títulos. Recuerdo que el novelista Graham Greene, que muchos de ustedes habrán leído, él quería poner el título de su novela sin que solo lo tocara la editorial, como es lógico. Y en la editorial RQR quería cambiar el título de la novela. Entonces ya Graham Greene, con un amigo común que era amigo del editor y amigo suyo, le dice: tú en alguna ocasión dejaré de caer que es más fácil cambiar de editorial que cambiar de título. Entonces ya lo entendí. Bueno, pues yo normalmente no soy tan obcecado, pero tampoco me gusta que me impongan un título. Bueno, entonces el título lo encontramos, bueno, agradable, y no era mi favorito, pero y lo pusimos. Bien. Entonces el libro trato efectivamente de, creo que 18 capítulos, no recuerdo bien, pero fundamentalmente hay en la parte dedicada a la política exterior, en el que hablo, como es lógico, de que hay una nueva Guerra Fría. Los que tengan una cierta edad se acordarán cuando hace unos 30 o 35 años había una Guerra Fría que se extinguió, se apagó entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego llegó el muro de Berlín, se desplomó el muro de Berlín, explotó la Unión Soviética, y ha habido unos 15 o 20 años en que no ha habido una rivalidad activa, solapada pero activa, entre las grandes potencias. Ahora, con la invasión de Rusia, de Ucrania por Rusia, pues la Guerra Fría, que estaba ya alarmada desde hace 4 o 5 años, ahora ya se ha desatado totalmente. Entonces, el libro, por cierto, veo que esta sala, con muchísima gente, tiene grandes similitudes con otras cosas que ocurren cuando voy a otros sitios de España. Ayer, por ejemplo, estuve en Córdoba dando una charla en el que estaba el tema de Ucrania, por eso me he acordado, y esta mañana he estado en una mesa redonda en el CEU en Madrid con el antiguo ministro sobre la Revolución Portuguesa, porque ya me tocó vivir la Revolución Portuguesa cuando llegó la democracia a Portugal. Y veo que hay aquí bastante más gente que en los otros sitios que he estado, e incluso en los dos anteriores que he estado, uno en Almería y otro en otro sitio. O sea que muchísimas gracias por venir y enhorabuena para Guadalajara por tener un público inquieto que quiere ir. Pero sin embargo hay una cosa que es fundamentalmente española que veo en la sala, una que es diferente, y es que la asistencia es mucho más numerosa que otros. Pero no hay una persona menor de 35 años. Esa es España. Esa es España. Yo cuando llegué de Estados Unidos, después de estar 11 años cristiano en Estados Unidos, estuve 7 años en la ONU y 4 años en el Consulado de Los Ángeles, y claro, había perdido un poco el contacto con España, pero sabía que venía todas las vacaciones, venía aquí, pero claro, me siento fundamentalmente español, y aunque ya no me quedaban padres, yo venía siempre que podía. Pero me quedé pasmado de que cualquier conferencia que yo iba, o que yo daba, o que la daba un premio Nobel, gente de menos de 35 años no hay. Entonces esto refleja en cierto sentido la realidad española. Pero bueno, vuelvo al tema, para que hay mucha más gente que la media de donde uno va. Vuelvo al tema del libro. El libro, como digo, tiene un subtítulo, es Mentiras, la Guerra Fría y el tabú de la Moncloa, que ya el eventual lector ya sabe cuando van los tiros, es que la política está llena de mentiras y en el momento actual quizá más que nunca, y no me refiero solo a España. Después la Guerra Fría, que hay una pugna de nuevo obvia y latente entre las grandes potencias, a la cual se une China ahora, que es medio aliada de Rusia, con todo Occidente tiene un grave problema, y luego de la Moncloa, por lo que explicaré ahora.
En el tema de las mentiras es difícil decir dónde se miente más. Si tuvieras que hacer un ranking de mentirosos, nuestro presidente del gobierno no estaría en el lugar, pero no estaría tampoco muy atrás. Pero hay otros más mentirosos que nuestro presidente del gobierno. Por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos y quizá futuro presidente nuevo, el señor Trump. Quizá futuro presidente Trump. El Washington Post, que es un enemigo claro del presidente Trump y es probablemente, junto con el New York Times, los dos periódicos más influyentes de Estados Unidos, le contabilizó las mentiras, mentirijillas o exageraciones brutales que había hecho a lo largo de 3 años y le contó 10.000. Le contó 10.000. Que no son pocas, ¿eh? Muchas de ellas no eran mentiras gordas, pero eran mentirijillas o maquillaje de la realidad, etcétera, etcétera. Y ahora mismo aún sigue sosteniendo que él ganó las elecciones que perdió hace 4 años. Y claro, las personas sensatas de Estados Unidos piensan que no las ganó, que no las ganó, que las ganó Biden, y él ha logrado, igual que en España ocurre, él ha logrado polarizar el país completamente. Bueno, luego si pasamos a otra zona, pues el primer ministro británico Johnson también era, en menor cantidad, pero también era campeón de las mentiras más disparatadas que uno puede imaginar. Por ejemplo, cayó por una mentira. En Gran Bretaña no se soporta quien miente en el Parlamento y es obvio que miente, está siempre al borde de la dimisión y en ocasiones ha dimitido. En ocasiones ha dimitido. Yo cuando estuve en el Tribunal de Inglés en Inglaterra, un ministro de Defensa que estaba liado con una chica jovencita, que por cierto venía en España cuando se dio el escándalo, ya estaba en Benidorm, y mintió en los comunes, mintió en el Parlamento británico, dijo que toda la mentira, y luego cuando se escribió la verdad, los titulares de los periódicos no decían sinvergüenza, tal. El titular más llamativo que ocupaba todas las páginas, mintió en los comunes, como diciendo, ¿cómo puede blasfemar de esa forma? Aquí en España eso no ocurre. Aquí en España, si fuimos seguros. Bueno, pero Johnson, con el que estaba el británico, era menos enjundioso en el número de mentiras, pero también contaba cada trola que te quedaba muerto. Por ejemplo, para demonizar a la Unión Europea, porque pensaba que eso tenía meollo en el electorado británico, para demonizarla, decía que había que salirse muchas razones, por cosas que parecen nimias pero no lo son. Por ejemplo, ahora van a imponer que los preservativos masculinos tengan unas dimensiones que no son adecuadas para los británicos. Es una idiotez, es como cuando dicen los periodistas catalanes que el ADN catalán es diferente del español porque tiene un ADN totalmente distinto en esto, en esto, en aquello. Luego vas a la guía de teléfonos de Barcelona y todos los apellidos más frecuentes son García, Fernández, Sánchez, Martínez, es decir, la gente de mi pueblo, de Almería, es de broma, pero no vacilan. Y Johnson cayó por una mentira cuando dijo, en plena pandemia, le montaron sus secretarias y sus asesores, que también el que no tenía menos asesores que Pedro Sánchez aquí, pero tenía unos pocos asesores, pues le montaron un party, una fiesta, o la montó él, y dijo que era mentira. Y luego le sacó a la prensa la invitación a 3 o 4 personas que decían será de tal hora a tal hora y trae una botella de alcohol si puedes. Se la enviaron con las manos en las patas. Y luego, el más gordo por lo sangriento que está resultando el tema es Putin con la guerra de Ucrania. Putin se ha inventado unas razones que no se tienen de pie para justificar que en pleno siglo XXI, existiendo ya una comunidad internacional, existiendo una ONU que prohíbe la agresión de un país a otro, no como en la Edad Media o al principio de la Edad Moderna, en que las conquistas estaban aceptadas en la comunidad internacional, ahora está totalmente prohibido. Pues ha montado una guerra
que simplemente quiere o que subsumir, incorporar a Ucrania a Rusia, o como mínimo dejarla planchada para que no se pueda unir a la Unión Europea, que lo quieren los ucranianos, o a la OTAN, que lo quieren los ucranianos. Entonces, ha empezado a dar una serie de razones que, como digo, no tienen ni pie ni cabeza, que Ucrania no tiene razón de existir, es una antigua parte de Rusia, efectivamente, estaban unidas, pero ahí no tiene razón de existir. Después que en Ucrania había un gobierno, hay un gobierno, sigue diciendo, un gobierno nazi, cosa que es una paradoja si pensamos que el presidente de Ucrania es judío. Es muy difícil que un judío sea nazi, muy difícil, muy difícil. Y luego, bueno, un montón de trolas, que Ucrania iba a atacar a Rusia, otra estupidez. Ucrania tiene 44 millones de habitantes y no tiene la arma atómica, y Rusia tiene 142 y tiene más cabezas nucleares incluso que Estados Unidos. Son los dos grandes países con el arma nuclear. Hay otros que la tienen, como China, como Corea del Norte, como Israel, como Francia, como Gran Bretaña, pero el número de cabezas nucleares que pueden planchar a un país por completo, Rusia podría planchar a Estados Unidos y Estados Unidos podría planchar a Rusia, son los dos grandes detentadores del poder nuclear. Bueno, pues Ucrania no podía tener ningún interés en atacar a Rusia, una cosa, una chiquillada. Pero Putin, que es un tipo que no es un mal orador, tiene controlado los medios de información rusos y luego juega con lo que sabe que toca el alma de los rusos. Y el alma de los rusos, que son muy patrioteros, rusos. Yo estoy casado con una rusa, o sea, que os conozco no a fondo, pero un poquito, pero no sabes exilada. Pero los rusos son muy patrioteros, cosa que los españoles ahora ya no somos patrioteros. Como en la época de Franco estaba de moda ser patriotero, porque el régimen lo inspiraba, ahora, como todas las cosas de Franco, no se puede ser igual. Es decir, si Franco decía que los reyes católicos eran fantásticos, ahora, a ser posible, no son los reyes católicos. Si los historiadores de la época de Franco hablaban de Hernán Cortés como una de las figuras más importantes de la historia de España, que lo es, cuando hablemos de la imagen de España puede decir algo de ello, ahora Hernán Cortés tiene que pasar desapercibido. Bueno, pues los rusos que son muy patrioteros, la forma de tocarles el alma en ese sentido es que ellos son un gran país, que lo son, militarmente, por supuesto, económicamente no, pero militarmente lo son, y que tiene una historia fantástica, curiosa, y que tiene una literatura espectacular, claro, es la patria de Tolstoy, de Chekhov, de Lermontov, tiene una música fantástica, son los amos del ballet, en fin, es una nación importante de todos los puntos de vista. Pero inmediatamente viene después, somos una nación muy importante y nuestros vecinos, y sobre todo ahora Estados Unidos y los países occidentales, que se las dan de demócratas, quieren sofocarnos y quieren reducirnos, quieren convertirnos en una segunda o tercera potencia. Y eso le toca a los rusos, y hay millones de rusos que se lo creen. Yo no puedo imaginar a un español o a un francés o a un italiano, a países importantes de Occidente, en que piensen, yo lo que quiero es jorobar a Rusia. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a querer jorobar a Rusia? Lo que queremos es que no incorrie y que no invada Ucrania o no invada Polonia como lo ha hecho en el pasado, o no sofoque la democracia en Hungría como lo hizo en el pasado, lo que no queremos. Pero que Rusia sea más pequeñito, más grande, un tipo de Murcia o de Guadalajara o de Burdeos o de Manchester, están otras cosas. Bueno, pero en fin, esto él ha logrado que cale en la opinión pública rusa, y curiosamente las tres son desmontables, pero los rusos no las ven. Por ejemplo, Ucrania es un país que consiguió la independencia separándose de Rusia, lo cual es doloroso para la nación de la que se separa, es como si separase Cataluña de nosotros, o Texas de Estados Unidos, o la Borgoña de Francia, pero hay una diferencia que lo oculta. La Constitución de la Unión Soviética, que firmó Lenin, permitía que las naciones o estados o provincias que quisieran separarse de Rusia pudieran hacerlo. Permitía. Cosa que la Constitución de Estados Unidos no permite que Texas
se separe. La Alemania, que es un Estado federal con una autonomía con tanta poder como tiene la española, no lo permite, la francesa no lo permite, la italiana no lo permite, la argelina no lo permite, la mexicana no lo permite, la argentina no lo permite, solo lo permiten 2 o 3 países del mundo. Rusia permitía que una parte integrante de la nación se decajara. Y entonces, cuando estalló el muro de Berlín y cuando estalló la Unión Soviética, los ucranianos quisieron ser independientes y como la Constitución se lo permitía, lo hicieron. Pero más aún, él podía pensar, y lo piensa, y lo ha manifestado de forma más o menos clara, que Lenin, que fue el que escribió la Constitución soviética, era un genio desde un punto de vista para él como comunista, pero un estúpido de otro punto de vista, como por ejemplo permitir ese artículo de la Constitución. Pero es que ese no es la única base para que se haya independizado Ucrania. Es que Ucrania, una vez que ha sido independiente, empezó a manifestar que quería formar parte de la Unión Europea, como nosotros, porque nosotros entramos en el año 86, Ucrania querría haber entrado hace 3 o 4 años, que veremos cuándo entra. Bueno, pero para lograrlo, Ucrania firmó un tratado con Estados Unidos, Alemania, Rusia y Gran Bretaña, por el cual Ucrania cedía su armamento nuclear, porque Ucrania tenía muchas bombas atómicas, de cuando era parte de la Unión Soviética, cedía su armamento nuclear, por lo tanto se volvía más vulnerable, a cambio de que los 4 países importantes que acabo de citar firmasen un tratado que dijese la unidad y la integridad de Ucrania sea respetada. Esto ocurrió hace 15 años, no ocurrió hace 2000. Entonces, sin embargo, Putin se ha fumado un purro, que decíamos antes, con el tratado y ha montado esta guerra que no sabemos cuándo va a terminar y que lleva ya... la guerra produjo varias sorpresas. Primero, Putin le fallaron los servicios de inteligencia y pensó que iba a ser un paseo militar, que iba a conquistar Ucrania en 7 días, ya lleva ya más de 2 años y no sabe cuándo va a terminar. Los ucranianos ofrecieron una resistencia feroz y Occidente reaccionó rápidamente ayudando a Ucrania, pero a partir del primer momento, y ese es el periodo de la situación y termino con esto, la subsistencia de Ucrania como nación independiente ya le ha quitado Rusia, le ha dado un bocado y se ha llevado el 20% de su territorio, una quinta parte de su territorio está ocupado por Rusia. Pero la permanencia, la subsistencia, depende de que se le ayude, se le ayude militarmente y económicamente, que se ayude. Y Occidente, que empezó con ánimo, después ha seguido ayudando, pero la ayuda está siendo de todos los países tardía. Cuando pide más de un tipo, tardan en dársela y cicatera, un poco orgullosa. Hay algunos países que se han volcado, como por ejemplo Polonia, o por ejemplo los países bálticos, Gran Bretaña. Estados Unidos no se ha volcado en relación a su Producto Nacional Bruto, pero ha sido el que más le ha dado y el que más le va a dar a Ucrania, y otros que están remoloneando, entre los cuales ya pueden ustedes deducir que uno de ellos es el nuestro. El nuestro le ha prestado ayuda a Ucrania, pero llega con frecuencia tarde y en inferior cantidad de lo que querrían los ucranianos. Y no lo digo yo porque pienso que ese tema no es una preocupación precisamente de Sánchez, tiene otras preocupaciones en la cabeza, entre otras quedarse en Moncloa. Pero lo dice el Instituto Kiel. El Instituto Kiel es un instituto alemán que lleva puesto al día un estudio de cómo se está ayudando a Ucrania. Entonces, en el estudio están reflejados como ayudan 31 o 32 países y España es el 20, orgulloso de lo que tengo, aunque se oye hablar algún portavoz del gobierno, y ahora estoy pensando en Sánchez, estoy pensando en cualquiera, resulta que España está liderando internacionalmente la ayuda a Ucrania. Claro, esto para un ucraniano es una broma. E incluso en el Instituto Kiel dice una cosa que a mí como español y como diplomático me molesta si cae más que lo primero, es que cuando hace también la lista de los países que son transparentes en la ayuda, que lo muestran claramente y consiste en la ayuda, España está el penúltimo en la transparencia.
tanto, me recuerda un poco el tema de, la mañana lo decía yo en Radio Cope de Guadalajara, que me recuerda la falta de transparencia, me recuerda el tema de doña Begoña Gómez. Es decir, aquí no sabemos si doña Gómez ha hecho algo que está en el Código Penal o no. A mí es que no me interesa, además no quiero que sea castigada penalmente, para nada. Ahora bien, alguien tiene que aclarar, y el que tiene que aclararlo es su portavoz o su marido. Firmó las cartas apoyando a unas empresas para que las empresas consiguieran una adjudicación de un concurso público. ¿La firmó? Sí, la firmó. Por ejemplo, concluyamos, pueden decir, pues no la firmó. Muy bien, ojalá que nos demuestren que no la firmó. Y segunda pregunta, si lo hizo, ¿estaba haciendo algo normal en un país democrático? Es decir, la mujer del presidente de Gran Bretaña, la mujer de Macron, la mujer de Biden, la mujer del marido de la Meloni en Italia, escribe cartas recomendando que le den un contrato a una empresa. ¿Eso es normal? Porque, según mi punto de vista democrático, de haber vivido en países democráticos, eso es normal. Ahora, que lo aclare, que haya transparencia. Es decir, bueno, está equivocado, en realidad la firma no era de ella, lo que sea, hay que dar una explicación. Bueno, y por último, no voy a entrar en ello, pasaremos a otro tema, pero no voy a entrar en ello porque es conocido de todo el mundo que nuestro presidente no es una persona que todo lo que dice sea verdad. Tiene muchísimas menos mentiras que Trump, menos que Johnson, son menos graves que las que ha hecho Putin, por supuesto, hay que concederle eso, hay que intentar ser justo, pero algunas de las que ha dicho tienen mucho calado, tienen mucha enjundia. Es decir, no puede decir que hay un comité de expertos para que salgamos de la pandemia, si es que es mentira que hay un comité de expertos. Esto es un acto que roza, en mi opinión, roza más el Código Penal que lo que haya podido hacer su mujer, mucho más. Y no puede montar o organizar una manifestación feminista cuando sabe el gobierno de España, que lo sabía, porque ustedes y yo no lo sabíamos. Yo, a pesar de que tengo contactos internacionales, yo no sabía que la epidemia estaba ya rampante por España, por el mundo y por España. Entonces no puedes hacer esto y en el momento que está la epidemia rampando, porque estás dándote cuenta o inconscientemente estás contribuyendo a que esto se expanda más. Y luego no vamos a hablar ya son conocidas, que no, voy a traer a Puigdemont, le voy a juzgar, pues, no va a haber indulto, luego la amnistía es impensable, creo que se repita 1000 veces, la amnistía es impensable. El nuestro ha soltado bastantes trolas, menos que los que otros que digo, y podría pensar otros que aún son más trolos que él, pues las suyas han tenido una entidad, una sustancia considerable. Y pero ya no quiero hablar más de Pedro Sánchez. Luego, esto es inevitable. Luego están, por terminar con el capítulo de mentiras, están las mentiras de los separatistas catalanes. Los separatistas catalanes se han inventado un relato, como se dice ahora, una narración de la vida y de la historia que no corresponde en absoluto a la realidad. Y lo puede ver cualquier persona que quiera verlo. El que no quiera verlo o el que quiera pensar en otra cosa porque está obsesionado con que España le está robando a Cataluña, ese no quiere oír los argumentos. Pero si uno se percata de ello, uno estudia en detalle, han falsificado la historia. Es decir, según lo que cuentan, Cataluña era un reino y llegó un momento que Castilla la sofocó, la aplastó y la convirtió en un actor de segunda categoría. Pues resulta que Cataluña nunca ha sido un reino. Aragón fue un reino, Mallorca fue un reino, pero Cataluña nunca ha sido un reino. Yo hasta un día encontré un escrito de no sé qué autor, un internacionalista, que daba la lista de los embajadores españoles de la Edad Media y del principio de la Edad Moderna que habían sido embajadores en la Santa Sede, en el Vaticano. Era claro, el Papa en ese momento tenía importancia en el mundo brutal, mucho más que tiene ahora. Ahora al pobre no se le hace caso, pide un alto el fuego en cualquier guerra y no se le hace caso. Pero en el momento tenía importancia brutal. Y uno ve allí, claro,
los embajadores de Castilla, que son los que más hay, luego ve los embajadores de Aragón, y luego ve los embajadores de Mallorca y los embajadores de Aragón. Y digo, ¿y dónde fue nuestra Cataluña? Pues en ningún sitio, porque no existía como reino, no existía como reino. Y luego ya sigue, bueno, sigue diciendo algunas cosas que son de la colonia, son de Gila, ¿no? Es decir, por ejemplo, algún historiador o pseudo-historiador catalán dice que la tortilla de patatas la inventó un monje catalán en el siglo XIII y como que se llama la española, pero no era española, que era catalana. Resulta que en el siglo XIII las patatas no se conocían en toda Europa. La patata llegó a finales del XVI, los españoles desde América. Trajimos la patata y trajimos el maíz, igual que llevamos la vaca, llevamos el caballo. Si España no llega allí, las películas de oeste no existirían, porque todos los caballos los llevamos nosotros. Bueno, pues eso por supuesto que no les importa decir que Teresa de Jesús tenía que ser funcionalmente catalana. Una persona tan inteligente, tan dinámica, tan activa, tan emprendedora, ¿cómo es posible que haya nacido en la puta meseta castellana? Es impensable. Bueno, Colón, por supuesto, es catalán. Y Cervantes era Miquel de Cervantes. La proyección de la historia, pero el punto neurálgico que se dedica en la historia es el momento en el 1713. 1713, cuando ellos sostienen que Cataluña se sublevó frente a España, y entonces una vez más la pérfida Castilla la aplastó por las armas. La realidad es otra totalmente distinta. Los catalanes no se levantaron contra España ni contra Castilla. Los catalanes, y no todos, porque Cataluña se dividió, pero la parte mayoritaria se levantó por poner en el trono de España a un rey diferente del que por fin se coronó en España. En España el rey Carlos II, el último Austria, murió sin descendencia. Y tú yo no entiendo cómo un historiador catalán puede cerrar los ojos, y por eso un antifaz, como los caballos de los picadores, no quieren ver el toro. Este señor murió y según la costumbre de la época hizo un testamento en el que legaba el trono de España. Era una barbaridad, pero era la costumbre de la época, se legaba el trono. Como no tenía descendencia, legaba el trono a un heredero del rey Luis XIV de Francia. Y entonces, esto, si aquí hubiese venido inmediatamente un rey francés, que al final vino, esto no gustaba en Gran Bretaña, ni gustaba en Prusia, ni gustaba en Holanda, porque pensaban que Francia, que era en ese momento la potencia más importante de Europa, ya unida con España, que era una segundona importante, iban a formar un bloque y iban a salir trasquilados los otros. Entonces hubo una guerra que duró 10 años. La guerra llegó a España y España se dividió. Los que apoyaban al rey Borbón, al francés, que sería el que ganaría, y los que apoyaban al rey austriaco. Una parte importante de Cataluña apoyó al rey austriaco. Perdieron y llegó al trono de España el rey francés, el tatarabuelo del actual rey Felipe, el tatarabuelo. Bien, pero no hay un documento en toda la historiografía catalana que diga estamos luchando contra España. Todas las proclamas de la época, de esa guerrita que hubo en España que reflejaba la guerra europea, decían estamos luchando por poner en el trono de España al buen rey, al buen infante Carlos de Austria, al que juraremos fidelidad como rey de España. O sea que estaban luchando porque en España hubiera un tipo que no fuera el francés, que fuera el austriaco, pero no estaban luchando para independizarse de España. Bueno, pues era la leyenda, y en el Camp Nou, ahora ya no se sigue, pero en una época, en un momento determinado, como el hecho fue en 1713, en el minuto 17 de los partidos, la gente se paraba un minuto, o sea que ya el rato llega ya al paroxismo total. Y luego, no hay que entenderse mucho sobre que España nos asfixia culturalmente y que España enroba. España
nos roba. Cataluña ha sido durante bastante tiempo la comunidad más rica de España y consiguientemente la que aportaba más al arca común. Pero ahora mismo ya no es así. Madrid está delante y La Rioja está delante y Baleares a veces está delante. Por lo tanto, yo podría decir, como almeriense que vive en Madrid, España me roba. Estoy hasta el gorro de que España me roba. Y no lo digo porque en una nación hay una solidaridad. Lo más en Alemania, en todas partes, en Estados Unidos, la parte más rica ayuda al arca común porque los más pobres no pueden hacerlo. Bueno, entonces, esa es una sandez que te caes al suelo. Pero luego ya pensemos cuando dicen que España los asfixia culturalmente. Yo digo, ¿cómo se asfixia culturalmente a una provincia o a una comunidad o a un estado, en un estado federal, a un estado? ¿Cómo se asfixia? No se permite que hablen lengua que ellos quieren hablar, se le cierran los periódicos, hay censura, la televisión da solo programas en el odiado idioma español, pero no después. La realidad es justamente la contraria. En Barcelona la televisión es en catalán, no hay la menor censura. La televisión catalana, yo estuve en la televisión catalana hace un año y medio, me hicieron 13 preguntas y 12 fueron en catalán. ¿Dónde está la censura? Es decir, en realidad estaban siendo bastante descorteses conmigo. Me habrían hecho 5 o 6 en castellano. Me hicieron las preguntas catalanas prácticamente la totalidad. Y luego, si uno piensa en otras manifestaciones culturales, novelistas catalanes, músicos catalanes, uno se da cuenta que en España tiene la misma acogida y se le ve cuando viene Serrat, en Madrid, en Pontevedra o en Murcia, llena. Cuando viene el Trifil, que lo mismo, cuando viene cualquier escuela, no hay la menor asfixia ni menor boicot a las manifestaciones culturales catalanas, el menor. Ahora, uno los oye hablar y España los asfixia culturalmente. Hay un periodo catalán, podría haber. Y de nuevo, yo recuerdo cuando yo estaba empezando a escribir mi otro libro, creo que fue, que toqué el tema fugazmente, en Madrid había en ese momento 5 teatros oficiales y 4 estaban dirigidos por catalanes. A ver cuando en Barcelona, sí, 4 teatros oficiales, hay 3 dirigidos por murcianos, digo, uno murciano, uno de Guadalajara y uno gallego. Es absolutamente impensable. Pero sin embargo, nosotros somos los colaboradores. Luego, hay 2 temas que trato en el libro, pero bueno, depende cómo vamos de tiempo. Pues mira, de tiempo aún nos quedan unos 10 minutos. Unos 10 minutos. Bueno, hay 2 temas que están en el libro, el tema de la memoria histórica, que yo digo, a riesgo de que me pongan una multa, que es, tal como está concebida ahora, es caca de la vaca. La memoria histórica, tal como te decía, es una farsa, porque la memoria histórica en su primer momento era una cosa loable, diría yo, se le podía elogiar, digna y justa. Es decir, la memoria histórica se trata de que unas personas que sufrieron persecución durante la Guerra Civil, algunos de los cuales fueron fusilados y no se encuentran sus restos, y que encontrarlos es que el Consejo muy loable que se apruebe una disposición legislativa para que eso logre que los parientes, hijos, nietos de esas personas logren recuperar los restos de sus antecesores muertos de forma no justa por uno u otro bando de la guerra civil. Pero es que eso es el arranque, pero lo que se ha convertido, en mi opinión, es un intento de blanquear lo que hizo la cierta izquierda durante la guerra civil y los años que la precedieron, y de demonizar a lo que hizo la derecha. Entonces, si en la época de Franco todo lo que se nos contaba es que los republicanos, los rojos, como se les llamaba peyorativamente, se nos contaban que eran malísimos, eran todos malísimos, lo cual cuando uno tenía 15, 16 años pensaba, esto es imposible. Es imposible que todos los republicanos fueran malísimos. Pero, en fin, la doctrina del régimen era más o menos esa. Ahora hemos pasado a lo contrario. El péndulo de España funciona así. Ahora hemos pasado, uno pensaba, bueno, pero lo que me han contado a mí en el pueblo, este amigo de mi padre, me han contado, ¿cómo es posible que todos
republicanos, todos rojos, tuvieran instintos de robar. Es que no se puede creer, es absolutamente imposible. Pues ahora hemos pasado al lado contrario. Entonces ahora, todo lo que hizo la derecha durante la República, o lo que hizo Franco, es algo aborrecible, todo. Y lo que hicieron los republicanos fueron cosas pequeñitas, y luego cuando iba alguna cosa que era fea, fue hecha no por el gobierno ni por los partidos políticos, fueron hechos por elementos incontrolados. Esto tampoco se tiene de pie, tampoco de pie. Pensemos, en la guerra civil hubo bastantes acontecimientos penosos de los dos bandos, penosos por los bandos. Pero ¿cuál es el acontecimiento más llamativo como penoso durante la guerra civil? Es Paracuellos del Jarama. Paracuellos del Jarama es simplemente, si uno quiere ver la realidad, y esto no exime a Franco y al franquismo, ya sabemos lo que las tropelías que hizo Franco y el franquismo, sobre todo entre la guerra civil y los años inmediatamente después, ya lo sabemos. Pero es que de Paracuellos no se puede hablar. Es como el tema, cuando los catalanes tergiversan la historia, no se puede hablar. Paracuellos fue una operación en la que a lo largo de 29 días de Madrid salían 2 o 3 autobuses o camiones llenos de gente, a los que al llegar a Paracuellos del Jarama les quitaban desde las sortijas cualquier cosa de valor que tuvieran, les pegaban un tiro y les metían una fosa. Así, según los cálculos más reducidos, mataron a 2.000 personas. Otros dicen que fueron 4.500. Pero en todo caso, es quizá, si comparamos todos los acontecimientos luctuosos de la guerra y la República, es que, en mi opinión, el más llamativo. Porque, claro, es que salían de la capital de España, donde era difícil no saber qué estaba ocurriendo. Primero no son 4 personas, ni 8, ni 40. Son 2, 3, 4.000. Pero es que estaba ocurriendo en la capital de España, donde la gente tenía que saber lo que estaba ocurriendo. Bien. Entonces, esto es de mal gusto hablar de ello. De que Franco hizo esto o aquello, hay que hablar una y otra vez, y el presidente va al monumento de Valle de los Caídos y se hace la foto. Está bien, pero si nos ponemos a escarbar, no se puede escarbar solo en un lado, no se puede escarbar solo. Es decir, la memoria histórica, si nos ponemos a escarbar, que es de mal gusto escarbar, porque es reabrir la herida y dividir más España de nuevo, pero sí que hay que hacerlo, que a mí no me gusta, si hay que hacerlo, tienes que hablar de los dos lados. Y yo cito 2 ejemplos. ¿Por qué Pemar? En el pasado y demás. Y yo sé que en tu libro tienes un capítulo muy importante, y para mí lo es, como ciudadana que soy. ¿Cómo ves tú, con tu visión de diplomático y la experiencia política que tienes en diferentes gobiernos que han pasado por España, la situación de la monarquía? La situación actual que tiene nuestra monarquía, pero no solamente en cuanto a situación, la proyección internacional que ahora está jugando. Bien, la proyección internacional es muy buena. El rey Juan Carlos tiene una imagen espectacular en el extranjero, los presidentes de los países importantes lo apreciaban, en América lo querían mucho, y el rey Felipe también se está ganando el sueldo en ese sentido. Probablemente el español ahora mismo que más sabe cosas de Iberoamérica, pues asistió a todas las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, y se estudia el dossier cuando va y ya conoce a mucha gente allí y es un conocedor y es apreciado. Es decir, que la proyección de los reyes de España es muy buena en el exterior, tanto en Europa Occidental como, hombre, en la India no sabe nadie quién es el rey Felipe, y en Zimbabue tampoco, pero en el mundo hispano o en Estados Unidos, estos saben perfectamente quién es el Felipe y tiene una imagen. Yo recuerdo cuando vino Kofi Annan fue el anterior secretario general de la ONU, era el ejecutivo más importante de la ONU, no manda en la ONU, porque la ONU mandamos los estados, él es el secretario, pero el ejecutivo más importante. Cuando vino a visitar oficial en España, estaba preparando el viaje y fui a verlo, a ver si quería
ir al fútbol, que lo llevé a ver al Real Madrid, porque era de Ghana y la gente de Ghana le gusta mucho el fútbol, pero cuando dije que los reyes le iban a dar una comida, inmediatamente preguntó, ¿y va a estar el príncipe? Preguntando por el príncipe Felipe, porque le había conocido en no sé qué momento y le había gustado, que tiene las ideas claras, que las hago en inglés, etcétera, etcétera. Es decir, que la imagen de los reyes fuera esto. Ahora bien, ¿corre peligro la monarquía en España? Si esa es la pregunta. Pues a corto plazo, yo creo que no, pero más que hace 10 años o que 12 años, porque en el gobierno hay gente interesada en socavar la imagen de la monarquía. La prueba está con el rey Juan Carlos, cual no tuvo un desliz fiscal, lo tuvo, que no acabe, pero se aprovechó para desprestigiarlo totalmente. Prácticamente no se le permite venir a España, a pesar de que le demos bastantes cosas, desde que jugó un papel importantísimo en llegar a la democracia hasta que paró un golpe de Estado, de que se le den bastantes cosas. Y luego una imagen en el exterior era impecable en su momento. Pero hay gente interesada en el gobierno, por ejemplo, el grupo de Podemos está interesado en socavar la monarquía, y luego otras fuerzas políticas españolas que le hacen desaire tras desaire sin que el gobierno intervenga. Los separatistas con frecuencia no acuden a Cercedura como tienen que acudir, llega a Cataluña, lo declaran persona non grata. ¿Esto qué es? Es que los que desprecian la monarquía se olvidan de una cosa: todo el mundo tiene derecho a ser republicano y todo el mundo tiene derecho a desear que en España haya un cambio de sistema y que no haya monarquía. Todo el mundo tiene derecho. Ahora, mientras el rey, que está en la Constitución, exista, el rey es el jefe del Estado. A mí qué me importa que tenga sangre azul o sangre verde. Es el jefe del Estado según la Constitución. Por tanto, desairar a tu jefe del Estado o desairar la bandera es algo inarrable. Entonces aquí tenemos un sector del gobierno y de partidos que forman coalición con el gobierno en que quieren cargarse al rey, y luego hay una considerable pasividad de la presidencia del gobierno y de la parte del gobierno que no quiere cargarse al rey, pero tiene una actitud totalmente pasiva ante los ataques al gobierno. Es decir, el gobierno difícilmente permitir que una comunidad autónoma española declare al rey persona non grata, y lo permite. Lo hay. Es decir, el gobierno controla la televisión pública, el gobierno controla a Tezanos, el gobierno tiene a Pompidou, que cuando quiere hacer un referéndum separatista en Cataluña, Pompidou va a encontrar la forma de decir que está dentro de la Constitución. El gobierno, los tentáculos del gobierno llegan a muchos más sitios que llegaron con Felipe González, que es probablemente el presidente más popular que ha habido bueno, Suárez también fue muy popular en su momento, pero los tentáculos del gobierno llegan a muchos más sitios. La crítica la resiste, pero el gobierno, el tema que he hablado de la señora del presidente, es obvio. ¿Cómo se extraña al presidente de que se critique lo que es su mujer si no da una explicación? Bueno, explícalo ya y se acaba el tema. O sea que el gobierno, su intento de controlar la abogacía del Estado la controla, un montón de cosas que otros no se ven atrevido, quizá porque los otros no sé si eran más honestos o simplemente tenían más escrúpulos. Sánchez no tiene escrúpulos, esa es la pura verdad. Pero yo diría que el problema de España en estos momentos, por eso hay la ira que usted dice, es que el país está enormemente polarizado. Hay países que se han polarizado, que se han dividido en dos bandos. Uno de ellos es Estados Unidos. Estados Unidos está enormemente polarizado. Yo estuve hace poco y vi ahora las elecciones. Está enormemente polarizado, pero España no ocurre lo mismo. España está dividida. Los de un lado piensan que los otros son unos trapaceros y tramposos, y los del otro lado piensan lo mismo, y las acusaciones que se cruzan pues son rebasan un poco los límites de la cortesía con frecuencia. Y yo diría que esta polarización ha tenido lugar casi un fenómeno inevitable en los países en ocasiones históricas, pero en esto el presidente Sánchez
en la división del país ha jugado un papel considerable. En su discurso ha dicho que iba a hacer un muro para que los que no respetan las leyes del juego como las respeta él se quedaran fuera. Pero claro, las reglas del juego que usted establece puede pensar la derecha y el centro derecha no son las adecuadas a una democracia. Pero la terminología y todo esto de la fachosfera y por qué el PP es más fascista que el PSOE. Eso no se entiende. Los dos eran dos países constitucionalistas y democráticos. E incluso voy más lejos, aunque algún amigo mío me tiraría de las orejas. ¿Por qué Podemos es más fascista, es menos fascista que Vox? A mí que alguien me explique qué ha hecho Vox para cortar las libertades. ¿Qué ha hecho Vox para cortar las libertades? ¿Qué ha hecho? Además, obliga a las mujeres que se recojan a las 10 de la noche en la casa. ¿Por qué Podemos no es nada fascista y Vox es totalmente fascista? No se acaba de entender. Es decir, Pablo Iglesias, cuando llegó al poder, lo primero que quería era controlar la televisión. Lo primero que quería. Y los ministerios que le pedía Pedro Sánchez eran todos ministerios para controlar el poder. Es decir, efectivamente, para dar un empellón a la democracia. Luego, Vox, si llega al poder, a mí resulta que es un fascistón, pero no está en el poder ni ha dado las muestras que... Yo por más que lo pienso, lo escribí en un libro también, creo que en el penúltimo, aunque tenga una iglesia y le pida la inspiración divina que me diga Podemos totalmente democrático y Vox totalmente fascista, la Virgen de la Almudena o San Isidro no me responden así. Bueno, a su experiencia como político y como diplomático, que nos dijera qué puede pasar en Cataluña tras las elecciones. Habrá que ver la coalición que se forma. Si forma gobierno Illa, sea menos malo que si fueran gobiernos separatistas. Aunque el Partido Socialista Catalán, desde un punto de vista constitucionalista, habría que hacer un distingo. Hay un sector que es totalmente constitucionalista y otro sector del PSC catalán que es totalmente sospechoso. Pero si forma Illa gobierno, sería el mal menor. Ahora, es que yo veo que si Puigdemont se niega a que Illa pueda formar gobierno, en el sitio que decir, si Illa forma gobierno, yo la armo en el gobierno de Madrid. Dicho de otra forma, yo retiro los 7 votos que tengo tal, yo estoy seguro que Sánchez le dice a ella que se retire. Estoy convencido, pero convencido otro día en una tertulia, otro de los tertulianos decía, bueno, Atencio, ¿cómo dicen? Yo estoy absolutamente convencido que si le hace el órdago, le dice, si no soy yo presidente, yo retiro el apoyo al gobierno de Madrid. Sánchez, con tal de abandonar el poder, cedería. Como yo creo que dentro de 2 años, si el movimiento separatista ha sido pujante, le permite una consulta popular que no se va a llamar referéndum, pero que la puede perfectamente haber. Porque depende de qué gobierno se forme, parece que el sentimiento separatista ha bajado un poquito, pero también hay que pensar que con frecuencia gente que tiene veleidades separatistas ha votado a ella porque están aterrorizados de que suba mucho el PP o el PP y Vox. Y entonces, con tal de que no suba a la derecha, que es algo que ha logrado Sánchez. Sánchez, al polarizar el país, ha hecho algo nefasto para los intereses de España. Dividir a España en dos frentes como en el pasado, que es algo malísimo. Pero ha hecho algo muy bueno para sus intereses. Y es que a la hora de inculcar en la mente de millones de españoles, que sería algo totalmente aborrecible
que llegase la derecha al poder. Que eso es algo que sería inconcebible porque la derecha española es totalmente fascista. Y eso hace 15, 20 años no era así. Felipe González no inculcaba a los... y si hubiese intentado no lo habría logrado. No inculcaba que llegase a Aznar al poder iba a ser no malo desde su punto de vista, sino la hecatombe, algo apocalíptico. Y eso lo ha logrado meter en la cabeza de millones de españoles Pedro Sánchez. Porque si no, ¿cómo se explica que cuando aprueba la amnistía, que va contra todo raciocinio, que amnistía a una gente que ha intentado un golpe de Estado, cuando los creó el golpe de Estado en la época de Suárez y Carlos Sotelo, todos cumplieron un montón de cárcel, y cuando el Tribunal Militar falló con penas relativamente leves, el gobierno recurrió para que las penas fueran mayores. Así estaba entonces el mundo. El que daba un golpe de Estado la pagaba. Ahora no lo paga. Y no solo que no lo paga, sino que el presidente del gobierno dice nunca la indulto, nunca la amnistía, luego la hay y millones de españoles se callan. Es decir, uno pensaría, bueno, que esto se arruina. Si dice esto, un tercio como mínimo de sus votantes se van a ir. Pues no se lo van a dar. Ahora ha perdido el 5% de votantes. Pero no, ¿por qué? No por como dicen algunos de la derecha, porque hay mucha gente en los pesebres de que están empleados, etcétera, etcétera. Esa es una razón, pero no es la razón muy importante. La razón muy importante es la que acabo de decir. Ha inculcado en la mente de los españoles que el gobierno del PP sería nefasto, y no digamos si llega a un pacto de cualquier tipo con Vox. Es que empezaría la gente se castrarían a los homosexuales, los inmigrantes serían expulsados, atados en la playa, las mujeres españolas tenían que volver a casa antes del día de la noche. Ha inculcado una serie como... Recuerdo en mi tierra, hace 15 o 20 años, la idea era que si llegaba el PP al poder, subía a andar, el PER para los parados iba a desaparecer. Eso lo creía el 80% de la población andaluza. Habían logrado los socialistas de la época inculcar esa idea. No ocurrió nada. El PP no tuvo el poder. Ahora mismo es lo mismo. Ocurre lo mismo. La idea de que sería no malo, pues claro, yo soy socialista y llega el PP al poder, claro que es malo, a mí no me gustaría, claro. Y si soy del PP y llega el PSOE, tampoco me gustaría. Ahora no pienso que España se va a hundir, que las libertades van a desaparecer, que el país se va a ir al cuerno. No lo pienso. Pues esto ha sido un guión de Pedro Sánchez metiéndose en la cabeza porque si no se explica, es que no se explica como, no explica, toma 5 días de reflexión y no pasa nada. Esto para muchos países europeos es una payasada, pero aquí no pasa nada, porque lo malo para millones de españoles es que venga la derecha. Venga la derecha, madre mía, lo que puede pasar en el país. Bueno, y así está la cosa. Historia, hay opiniones, unos estarán en favor, otros estarán en contra. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Y nosotros somos una asociación de libre pensadores abiertos a todas las tendencias y exposiciones. Respetamos todo lo que nos has dicho, pero cada uno, cuando salga de esta sala, sacará sus conclusiones. Te doy las gracias por estar con nosotros, pero te doy las gracias por